Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer esta pareja de gnomos nórdicos. Es una técnica muy sencilla. Les voy a enseñar muchos truquitos en el transcurso del video para que ustedes puedan lograr un bonito proyecto, ya sea que lo hagan para su casa, para el trabajo, para regalar o mejor aún para vender y tener un dinerito extra a fin de año. Espero que la idea sea de ayuda y que la pongan en práctica. También quiero agradecer a las personas que hacen parte de los miembros del canal, que hacen sus aportes, a los que nos acompañan en cada uno de los videos, a las personas que nos regalan su me gusta, a los que se han suscrito, que recuerden que suscribirse es totalmente gratis. A todos, absolutamente a todos, deseamos enviar besos y abrazos a cada rincón de cada país en los que nos acompañan y nos apoyan. Entonces empezamos este sencillo proyecto, porque la verdad es muy fácil, tiene un poco de labor, pero es muy sencillo si siguen los paso a pasos que les voy a ir indicando para que logren este trabajo. Bienvenidos a los que son nuevos, a los que por primera vez nos ven. La persona que les comparte soy yo, que se llama Lili, por ahí andan mis fotos, por ahí se ven, y quiero decirles que comparto siempre con mucho cariño. Espero que les guste, la verdad. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Y amigos, esta es la mayoría de materiales que voy a necesitar para realizar este proyecto. Recuerden que son dos muñecos, no solamente uno, sino son dos, la pareja de gnomos. Entonces la técnica que se va a usar para el gnomo va a ser con el peluche de pelo largo. Y la técnica para hacer las trenzas de ella es de esta, miren. Conseguí un paquete muy grande, este es un repuesto para trapeador de pisos. Los venden también más pequeños, ¿no? Sino que donde yo lo compré, mucho y la verdad muy económico, muy económico, $2. Como para que de pronto sepan el valor en moneda internacional, son $2, para Colombia fue casi 5.000 pesos colombianos. Entonces, y este me va a alcanzar para muchas cosas. Estas botas las voy a utilizar en este proyecto. Las botas se las enseñé a hacer en un proyecto anterior, en la parte superior. Aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace para que aprendan a hacerlas. Entonces las botas ya las tienen listas para este proyecto. Voy a usar cartón, en este caso son 4 piezas de cartón. Va a ser doble, ¿sí? O sea, 2 para cada uno. Y la medida de esta pieza de cartón es exactamente de 11 centímetros. O sea que vamos a cortar 4 piezas de 11 centímetros, 2 para cada uno de los gnomos. Silicona caliente, hilo o cordón dorado de 2 milímetros. Aquí tengo 2 esferas de icopor número 2. Las tengo ya listas porque ellas en realidad eran de color rojo, eran de un proyecto que Sam compartió hace muchos años. Y para comprar teniendo, entonces lo que hice fue colocarlas de una vez de color rosa para que sean la nariz de los gnomos. O también pueden utilizar, si no lo consiguen, porque hay en países en que está prohibido, con un calcetín, una media de color rosado, puedo hacerlas también, ¿sí? Yo las voy a hacer en realidad porque las quiero unas narices como más grandes, entonces yo las voy a hacer con calcetín o con tela, pueden tener tela también. Estas medias, no les dije la talla, es 10-12, que sean grandes, las más grandes que de pronto puedan conseguir. También alfileres, aguja también es bueno tener porque en el caso de que vayan a coser como yo, entonces aguja e hilo del color correspondiente a esta tela. Voy a hacer unos guantecitos muy sencillos, que también es una nueva técnica para mis videos, por supuesto en otros de pronto lo han visto, pero para mis videos es nuevo, entonces necesito fieltro o paño lenzi delgado en color rojo y este en color verde olivo o verde oscuro. Como les digo, sí, algodón de relleno también. Si se me olvida algún material, que a veces me pasa, porque a veces mientras voy trabajando quiero poner más cosas a mis muñecos. Entonces recuerden que siempre en la parte baja, en la cajita de la descripción que encuentras debajo del título, allí les comparto toda la lista de materiales completa. Y también cuando el proyecto tiene moldes, allí les dejo el enlace de nuestro blog para que los descarguen de manera gratuita. Y con esto comenzamos. Bueno, en este video iniciando no les voy a mostrar la cantidad de piezas que necesitamos en cuanto a los moldes, porque la verdad este proyecto necesita pocos, pero a medida de que yo vaya sacando algunas piezas voy a ir creándoles los moldes para luego compartírselos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el molde, por decir así, de la pieza que vamos a necesitar para poner o formar el cuerpo de los gnomos. Lo primero que voy a hacer es poner a calentar la silicona para pegar y unir estas piezas. ¿Listo? Eso es lo primero que hago. Y luego de eso voy a cortar las medias. Como quiero que queden del mismo tamaño, del mismo grande,
Entonces lo que voy a hacer es cortar donde está el talón, voy a cortar la media y la voy a dejar lista para entonces ahora rellenarla cuando ya haya pegado los cartones. Entonces aquí me quedan. Luego entonces de pegar las piezas que van a ser la base del cuerpo, me gusta utilizar mucho más cartón que utilizar de pronto piedras, semillas o algunas veces hasta arroz para darle base a los cuerpos. La verdad, alimentos no me gusta utilizar. Una, porque con el tiempo nos puede salir polilla o animales al proyecto. Y la otra es que sabemos que a veces hay personas que tienen dificultades para llevar comida a su mesa y poner granos o poner arroz dentro de un muñeco me parece un poco de poco tacto, mejor dicho. Entonces pongo mejor el cartón, que el cartón no alimenta, digamos que a nadie, no va a perjudicar a nadie y le va a dar ese toque de base que necesito en mi muñeco. Entonces miren, aquí me va a dar la base que necesito. El muñeco, cuando lo quiera, por ejemplo, si no quiero ponerle zapatos, lo pongo así y ya él queda estable y no se me va a caer. Lo mismo hago con el otro cuerpo y lo que voy a hacer es rellenarlo con algodón de relleno, es algodón sintético. Lo voy a rellenar muy bien para que también no se nos note mucho el cartón. Entonces lo voy a rellenar muy bien, que quede bonito, y lo voy a sujetar en la parte superior con estas piezas de lana. Puede ser hilo, puede ser cauchitos del cabello, puede ser lo que ustedes quieran para ajustar en la parte superior. ¿Listo? Pero por ahora voy a estirar muy bien el calcetín, la media, la voy a rellenar también muy bien y voy a hacer todo lo posible por evitar que se vea el cartón. Podemos hacer también lo siguiente: cubrirlo un poquito, pegarle alrededor al cartón y luego sí introducirlo, y así evitaríamos que se nos viera la pieza. Pero la verdad, si ustedes rellenan con cuidado, no se les va a notar el cartón que está en la parte baja. Entonces vamos a rellenarlo muy bien los dos cuerpos. Bueno, cuando lo tengamos entonces totalmente lleno, aquí están los dos cuerpos, están llenos, entonces los vamos a sellar en la parte superior. Lo que les digo, puede ser con una pieza de lana, hilo, lo que ustedes necesiten, les sirva. Vamos a envolver. Bueno, ya tengo la pieza que corresponde al gnomo. Entonces aquí tengo el peluche de pelo largo. Esta vez voy a utilizar un color diferente al que siempre les pongo, que es blanco. Esta vez conseguí de este. La verdad, la técnica se las enseño para que tengan otras opciones. Este peluche es un poquito costoso, pero rinde muchísimo. ¿Listo? Entonces hagan la inversión, cómprense solamente un cuarto si les venden un cuarto. Yo aquí solamente compré un cuarto, 25 centímetros. Y tiene aproximadamente unos 50 de ancho, o sea que me va a alcanzar para muchos muñecos. Intenten comprarlos así, sí, por poquitos, no se llenen porque esto es muy costoso y la verdad, a no ser que vayan a hacer en serie, muchos gnomos en serie, es que vale la pena comprar medio metro o un metro. Entonces pidan lo mínimo que les vendan. En mi caso me vendieron 25 centímetros de ancho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es la barba, entonces voy a buscar que quede aproximadamente de la altura del cuerpo. ¿Listo? Entonces voy a cortar así la barba y que también sea del ancho. Entonces mido aproximadamente o me fijo aproximadamente y voy a cortarlo como si fuera una especie de un triángulo. Entonces recuerden que pueden utilizar el bisturí punta de lanza para hacer este corte. El pelo va hacia abajo, tenemos que tener en cuenta eso. Y voy a llevar esto, lo voy a ir cortando. Ojalá tenga buen filo el bisturí. Lo voy a ir cortando por aquí, ya me tuvo que ver abierto, y para no ir a dañar el peluche. ¿Listo? Entonces
lo vamos cortando con cuidado de no irse a lastimar, y esto evitaría que el peluche se desperdicie también y que quede con la textura que buscamos para el gnomo. Entonces aquí lo voy a ir haciendo muy suavecito. Fíjense que lo voy a hacer muy suavecito. Listo, así queda. Ahora les copio el molde para compartírselo, para que ustedes lo pongan sobre el peluche y solamente sea cortarlo. ¿Listo? Y voy a cortar otra pieza del peluche, pero en esta parte que está un poco más pequeña, porque quiero que tenga volumen. Entonces, para darle volumen le voy a poner 2 piezas de peluche. De ambos les dejo el molde. Bueno, aquí pueden ver, están las 2 piezas, y como pueden observar también aquí a un lado mío, ya también les hice el molde. Este molde está a ras de lo que es la pieza de tela, no el peluche. O sea que si ustedes lo cortan, lo ponen sobre y lo van a marcar y lo van a cortar igual como yo hice con el bisturí, y el volumen ya se los va a dar, es el mismo pelo. ¿Listo? Entonces lo aclaro para que de pronto sepan qué es lo que estoy haciendo. Ahora, entonces ya lo voy a ubicar aquí, miren, lo voy a ubicar en el cuerpo directamente. Miren, le va a dar ya las barbas, y este me va a ayudar a darle más volumen. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo con silicona. Este proyecto es muy silicona, o sea que a las personas que de pronto no les gusta coser mucho, vean, aquí está un proyecto ideal para ustedes, mucha silicona. Bueno, ahora aquí ya tengo el trapero. De este trapero se puede decir, o del repuesto del trapero, puedo decirle que puedo sacar muchas piezas. Con esta también puedo hacer barbas para los mismos gnomos y también para Santa. O sea, esto es 100% algodón, entonces esto se presta para que uno haga lo que quiera con él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la pieza que corresponde a las trenzas que le voy a hacer a mi gnomo, a la gnomo. Entonces voy a mirar aproximadamente, pues voy a ir suavizando un poco o desenredando un poco para ver aproximadamente qué largo quiero mis trenzas y también de qué ancho. Entonces en la parte superior corto, voy a cortar todo esto con cuidado también de no irme a cortar, de no desperdiciar el producto. Miren que a veces cosas muy económicas nos pueden dar el resultado que estamos buscando. Bueno, entonces todo lo que corté del algodón del trapillo del trapero, entonces lo voy a anudar en un extremo y voy a hacer 2 trenzas. ¿Listo? Entonces anudo en esta parte superior y empiezo a hacer 2 trenzas.
Bueno, ya teniendo entonces las trenzas listas, lo que voy a hacer es pegarla en la parte superior. Aquí no importa si queda este sobrante, al contrario, nos beneficia porque en el momento en que vamos a poner el gorro nos va a servir también como relleno. Entonces lo que hago es acomodar la pieza, buscar la mejor cara y pegarla con silicona caliente. Bueno, así va quedando por ahora las trenzas. Ahora lo que voy a trabajar es la nariz de los gnomos. Si no quieren hacer la nariz en este estilo, que lo voy a hacer con la tela de un calcetín que tiene muy buena elasticidad, entonces recuerden que pueden comprar dos esferas número 2 en icopor, o también de las esferas que les he utilizado en otros, así como este por ejemplo, que son de madera. Estas también les sirven, las pueden poner grandes, o si tampoco las encuentran, en porcelana fría pueden hacer las dos esferas y las pintan de color rosado pálido o color durazno pálido. ¿Listo? Entonces ahí les doy opciones para que ustedes tengan sus narices. Aquí, como pueden ver, mi calcetín, mi media no la encontré toda rosada, lisa, sin estampados. Me tocó así, entonces, como les he dicho otras veces, trabajo con lo que hay. Entonces aquí le voy a quitar esta parte que no me sirve. Listo, y voy entonces a cortar la que sí voy a usar. Una que me sirve mucho es el talón. Queda fantástico, en el talón queda muy bien. Entonces esa parte la voy a usar. Entonces miren que aquí lo que estoy haciendo es cortar inicialmente como un cuadrado y luego le voy dando forma circular para luego zurcirla. ¿Listo? Entonces así solamente voy a cortar un poquito para darle forma y listo. También les voy a compartir la forma entre los moldes, cosa que si no la saben sacar, entonces solamente es hacer una circunferencia. Y acá también voy a aprovechar esta parte y voy a dejar una pieza, esa la guardo porque me puede servir para la nariz de otro muñeco que haga más adelante. Bueno, lo primero que voy a hacer es zurcir la pieza, ¿listo? Entonces voy a zurcir la pieza. Por todo el contorno voy a dejar aproximadamente 5 milímetros y entonces voy rellenando y sello la pieza. Entonces ya saben, es muy sencillo, solamente es hacerlo así. Bueno, ahora que la tengo entonces así ya zurcida, lo que hago es rellenar. Ella me va a dar una forma también, depende como yo lo maneje, alargada. No necesariamente tiene que quedar redonda, me queda alargada porque al ser una media que tiene buena elasticidad, que es un poco más elástica que las telas normales, entonces yo puedo hacerla que quede o redonda o que quede larga. Miren, por ejemplo aquí ya puse el relleno, entonces miren que uno le va dando la forma. Uno dice si la quiere redonda o la quiere alargada. Aquí ya tengo la otra lista y miren que quedó alargada, porque alarga o estira hacia el sentido de la media que es muy elástica, es muy buena para trabajar este tipo de proyectos.
Bueno, ya tengo las narices listas. Quedan de pronto de diferente forma y de pronto está un poquito más gordita la una que la otra, dependiendo de la zona de donde hayan hecho la nariz. Por ejemplo, esta fue de la puntera y esta fue del talón. Entonces por eso quedan de pronto un poquito diferentes, pero el molde igual es el mismo y allí se los comparto con los moldes. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer aquí es emparejar. Recuerden que aquí estaba el talón, entonces aquí lo que voy a hacer es emparejar para que me quede derecho. Y listo, estos van a ser los gorros de los muñecos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a ceder. Miren que él de todas maneras no necesita mucho, pero esto es muy bonito de que la tela es de punto, entonces permite que yo pueda doblarlo y hacer como una especie de ribete o que quede más grueso como normalmente están los gorros navideños, que siempre aquí tienen una textura y aquí se ven siempre un poquito más gorditos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Lo voy a ubicar en este momento, por ejemplo, en el gnomo. Lo pongo más ancho y miren cómo lo voy ubicando. Y la media cede mucho, ¿no? La media es espectacular para trabajarla porque ella cede bastante. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí va quedando. Si yo quiero, la puedo cortar en este momento para hacerle una decoración en esta parte, pero lo primero que voy a hacer es mirar que diera la medida. Miren que sí, queda por todo y es la misma media y miren que se ve hasta de diferente color. Entonces por ahora voy a pegarla en la parte de atrás. Voy a pegarla en la parte de atrás para que se me quede sujeta donde la necesito. Aquí. Listo, sostengo un rato. También ahora voy a aplicar un poquito de silicona por todo este contorno para que se quede así doblado. Y este es el momento para elegir qué nariz voy a colocar. Miren, cualquiera de las naricitas que hice me sirve. La voy a ubicar y antes de pegar todo el contorno debo rellenar un poco. Por eso todavía no he terminado de sellar la pieza y por eso no apliqué silicona en todo el contorno, porque primero tengo que ir pegando poco a poco las piezas y las colocando en el lugar donde deseo y rellenar un poquito para que no me quede el moñón o que no se vea o no se note mucho. Pegué allí y ahora voy a pegar sobre la nariz. Bueno, coloqué algunos puntos de silicona y me queda mejor poner el algodón de relleno por la parte de la abertura. ¿Listo? Y voy organizando, voy ubicando donde quiero que haya algodón de relleno para que me vaya dando la forma. ¿Listo? Miren, voy introduciendo y él me va dando la forma. Bueno, como pueden ver, aquí les acerco un poco más. Entonces pego muy bien, ¿sí? Doy otras puntadas. Por aquí tengo que dejar algunos espacios porque ahora voy a poner los brazos. Entonces por eso no he pegado en algunos. Pero ya en estos ya pegué. Y también el ribete que le hice, también ya le puse silicona. ¿Listo? Entonces miren cómo va quedando. Se pega muy bien. Se pega muy bien en la parte superior de la nariz y también en la parte baja a las barbas. Por eso las necesitaba pomposas. Entonces por eso son las dos piezas. Miren que esta quedó pegada a la nariz y se ve genial, se ve muy bien. Ahora en la parte superior, aquí miren que esta es como si fuera la cabeza, con una cuerda de yute o algo decorativo que se vea un poco rústico, que me estaban pidiendo
cosas que fueran un poco rústicas. Entonces voy a poner en la parte de aquí del gorro, voy a poner esta cuerda de yute, lo voy a ajustar, voy a hacer como una especie de un moño y ya luego si quiero le pongo otra decoración, ya vamos viendo que le voy colocando. ¿Listo? Y aquí, para que no me quede tan recto, aquí para que no me quede tan recto, puedo zurcirlo un poco más y ponerle un pompón. ¿Listo? Puedo zurcirlo si quiero, ponerle un pompón, o también si quiero puedo cortarlo un poco para que quede como si fuera la punta de un gorro. Entonces aquí voy a arreglar este moño que me quede bonito y voy a cortar un poco. Voy a cortar solamente un poco para que me quede más hacia la punta, y con silicona vamos a pegar esto. Miren que este tipo de material no se deshila inmediatamente, ¿sí? Entonces nos permite trabajar. Podemos poner un poco de silicona, pegarlo internamente y ya les voy a mostrar. Ponerlo así, le ponemos silicona, siempre con cuidado de no irnos a quemar los dedos, ¿no? Entonces aquí ponemos la silicona y nos quedó como un ruedo, para que no se nos dañe. Y al otro lado hacemos lo mismo y luego las unimos. Y en el extremo pegamos un pompón. No les mostré pompón en la lista de materiales porque les dije que era la mayoría y que a medida de que voy trabajando, entonces a mí se me van ocurriendo ideas para irle agregando al muñeco. Entonces eso se los dejo en la lista de materiales. Entonces vean, aquí por ejemplo ya esto lo pegué y ahora las voy a unir. Entonces ahora vamos a trabajar la gnomo. Entonces también hacemos el mismo proceso, pegamos la nariz, hacemos lo mismo con la parte superior de la media para hacer también su gorro. Entonces por eso les decía que esto no importa, porque esto nos sirve de relleno al mismo tiempo y eso nos ayuda a ahorrar un poco de algodón y pues por supuesto dinero. Entonces aquí voy a aplicar la silicona para que la quede ella ubicada. La pego, lo sostengo bien hasta que seque. Entonces después de que pegue muy bien la nariz, que aquí ya la tengo lista, entonces vamos a trabajar el gorro, el mismo proceso que le hice a él, le voy a hacer a ella. Entonces aquí lo voy a introducir. Miren que el sobrante de las trenzas nos sirve, nos ayuda mucho para rellenar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo proceso. A ella la pego también, se le pega su gorro en la parte de atrás, lo ajustamos y empezamos a ir organizando y luego también relleno tal cual como lo hice con él. Luego de pegarlo, aquí aún no he pegado el ribete, aún no lo he pegado, el ribete no lo he pegado, y voy a empezar a introducir algodón de relleno por la parte superior para irle dando forma a la cabeza, para irle dando forma a todo esto, para que quede bien bonita.
Bueno, ahora lo que hice fue cortar 2 piezas de cada color. Esto va a corresponder a los brazos. Entonces los corté de 14 centímetros cada una de las piezas, 14 centímetros por 5. Y lo puedes coser o lo puedes pegar. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer con los 4 brazos que tengo aquí. Entonces voy a pegar las piezas para luego ubicarla en los laterales del cuerpo de cada uno de los gnomos. Bueno, ¿recuerdan el extremo que se le cortó a los gorros a cada uno de los gnomos? Entonces esta pieza la vamos a utilizar para hacer unos guantes muy sencillitos que les voy a enseñar a hacer. Aquí lo primero que hago es quitar estos picos, porque voy a sacar una pieza que de pronto sea un poco más uniforme. Es una pieza que de pronto sea un poquito más rectangular. Entonces aquí quito esto, entonces ahí me queda más o menos, no me queda perfecto, queda más o menos. Pero entonces lo voy a cortar en todo el centro para que me salgan los 2 guantes. No van a salir grandes tampoco, pero lo que me gusta mucho es la textura, ¿sí? La textura tipo guante. Entonces voy a pegarla. Si quieren pueden coser también, ¿no? Sino que aquí estoy procurando hacer mucho en silicona para aquellas personas que de pronto no utilizan mucho el hilo y la aguja. Entonces ve aquí a los lados, estoy pegando, estoy aplicando la silicona y voy a formar unas bolsitas. En realidad lo que estoy formando son unas bolsitas. Aquí este se seca, lo estiro aprovechando que este tejido de punto permite que se estire muy bien. Miren, así. Lo mismo hago con el otro. Y espera que sequen muy bien. Y ya les muestro cómo queda. Ya tengo unos armados secos, entonces les puedo mostrar cómo queda. Aquí lo único que hice fue unir los extremos. Tengo que esperar a que sequen muy bien. Y cuando secan y les doy vuelta, allí en la cámara si no estoy mal se notaba, miren, así es cuando les doy vuelta. Aquí fue cuando los pegué, acá les doy vuelta, entonces me quedan como unas bolsitas. Listo, me quedan como unas bolsitas, espero aquí también que sequen. Y estos, cuando ya les doy vuelta, los relleno solo un poquito, no más. Un poquito se rellena. Con el algodón de relleno ayudamos, lo ponemos en el interior. Miren, ya tenemos un guante. Y ponemos el brazo. Listo. Podemos pegarlo, yo los voy a pegar, pero también los voy a sujetar con cordón dorado. Bueno, como pueden observar con los retales que nos quedaron del gorro, si en la parte superior que cortamos, es muy fácil hacer unos guantecitos, miren.
Ya saben que para sus muñecos en una próxima oportunidad solamente es tomar y hacer como tipo bolsitas y miren, quedan los guantes. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos en el sitio, por decir así, que corresponde. Por eso cuando les dije que había que pegar, se pega, pero de una manera que no nos vaya a dejar totalmente sellado, porque luego entonces ¿dónde coloco los brazos? Entonces los brazos los voy a colocar detrás de las trenzas y lo pego, y también lo traigo hacia adelante para saber cuál es la medida justa que necesito. ¿Listo? Miren los guantecitos como quedan allí. Y lo mismo hago al otro lado. Bueno, aquí entonces ya pegué los brazos. Como pueden ver, la decoración en últimas no le coloqué el hilo dorado, el cordón dorado, sino que preferí utilizar esta cuerda de yute. Le da un toque decorativo, muy country, muy rústico, que creo que juega muy bien con sus trenzas, ¿sí? Con todo lo que se le ha puesto en la forma o en la manera en la que la ha ido armando. Ahora voy a decorarlo un poco. Voy a colocar unos botones decorativos en forma de corazón, a los que previamente le he puesto cordón dorado, sí, un poquito para que realce el vestido. Y también acá en la parte baja, para que no se note de pronto mucho el cartón, estoy colocando un millaré. En este caso tiene combinaciones de beige con plata y dorado, y lo voy a colocar entonces en todo el contorno. Bueno, aquí ya están listos los gnomos. Ustedes pueden decorarlos mucho más si lo desean. Ahora voy a poner los zapatos. Recuerden que los zapatos les dejo un video donde les comparto cómo hacerlo, pero esos zapatos también a veces los venden ya listos. Entonces por eso fue que no les dediqué tiempo en este video a hacer los zapatos, porque la verdad el video salió aproximadamente de 25-26 minutos, más el gnomo sería muy extenso este video. Entonces ya saben que pueden ir a visitarlo. En la parte superior derecha les dejo el enlace y allí aprenden a hacerlo. Ahora lo que voy a hacer, si quieren, pueden rellenarlos un poquito para darle mayor peso, pero la verdad no es que lo necesiten mucho porque ellos son pesaditos. Pero entonces para ponerle algodón lo podemos hacer para que queden más pesados. Y vamos a pegarlos entre sí para que no se vayan a mover en el momento de pegarlos en el cuerpo. Entonces voy a ponerlos, ustedes pueden ponerlos rectos o abiertos. A mí la verdad me gustan mucho abiertos. Entonces lo voy a hacer así. Hay que pegarlos muy bien, hay que sostener para que la silicona peguen. Miren en la parte de atrás, igual acá se hace el mismo proceso. En la parte de atrás sostenemos muy bien hasta que peguen. Ya cuando estén listos, cuando estén totalmente secos, entonces ahí sí los ponemos en los gnomos. Bueno, ahora que ya los tengo entonces así listos, lo que hago es aplicar silicona, más que todo en el centro, ¿sí? Pero no en estos extremos, porque de pronto nos puede quedar por fuera un poco en el momento de pegarlo. Entonces más que todo en el centro, como les digo, ¿sí? En esta parte. Y vamos entonces a ubicar el cuerpo
de la gnomo sobre los zapatos. Igual ahora, entonces con el gnomo, ella se está secando en este momento. El mismo cuerpo, el peso del cuerpo es el que está haciendo que haga el soporte. Si necesito más silicona luego le ajusto, pero entonces ahora estoy trabajando con el gnomo. Y listo, amigos, entonces así quedó la pareja de gnomos. Ya saben que los materiales son muy sencillos para encontrar. Les enseñé técnicas diferentes para hacer estos gnomos en esta ocasión. Utilizamos el repuesto de un trapero, un par de medias o calcetines, algodón de relleno, muchas cositas que a veces de pronto son difíciles de encontrar con telas normales o tradicionales. Por ejemplo, donde yo vivo no encuentro tela de punto. Entonces, por ejemplo, me ayuda mucho el que pueda conseguir estos calcetines o estas medias gruesas para poder compartirles estas ideas. Ya después con lo que decoramos fueron botones, un poquito de millaré, de este cordón de yute que utilicé mucho para decorarles. Miren los guantes, ¿sí? Lo hice con la misma parte que corté del gorro, pompones, ¿sí? Y detalles que de pronto podemos ir mejorando y que ustedes también pueden poner a volar toda su creatividad y decorarlo mucho más. Entonces espero la verdad que el proyecto sea de ayuda, que lo pongan en práctica, que pongan toda esa imaginación para que ustedes le cambien también cositas que le puedan mejorar, decorar mucho más. Si quieren ponerle por ejemplo un árbol, un pino, una piña de estas, un pin, pueden hacerlo perfectamente. Me gusta ver mucho sus fotos. Recuerden que pueden compartirnosla por Facebook, por allí pueden compartir. También en nuestra línea de WhatsApp, que siempre se la dejamos en la descripción, pero que igual se los doy. El número es 317-771-9091. Si están fuera de Colombia, adicionan más 57 al inicio. Y así nos pueden compartir sus fotos también para saber cómo les está quedando los proyectos. Queremos agradecer como siempre si llegaste aquí hasta este punto. Muchísimas gracias por tu apoyo. Esperamos que compartas el video, que nos regales tu me gusta, y si eres nuevo o no te has suscrito, recuerda suscribirte en el botón rojo, que es totalmente gratis. Si también quieres apoyar el canal, apoyar nuestro trabajo, recuerda que ya tenemos también Nequi para Colombia, PayPal para los que están a nivel internacional, y también el botón de super gracias que YouTube nos lo dio para si ustedes desean o quieren hacer de pronto algún apoyo o colaboración a nuestro trabajo. Nos vemos, ahora sí ya me despido, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.